Un saludo, estimados hermanos. Estamos dándole la bienvenida a esta continuación de la espiritualidad en el hogar, cómo mantenerla, cómo sustentarla, a qué se deben las causas de su deterioro y qué podemos hacer como familia al respecto para restaurarla en caso de que tengamos algunas deficiencias al respecto. Así que, como siempre, le invitamos a orar pidiéndole al Señor su dirección para este tiempo y pidiéndole a Dios que Él se manifieste en torno a sus hijos y a su pueblo. Oremos. Padre, te suplicamos que nos ayudes en este momento en la exposición de tu palabra, nos bendigas de una manera muy especial y nos estés sustentando y ayudando en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Permite, oh Dios, que tú seas glorificado en todo y que nos ayudes, oh Dios, a encontrar causas, situaciones en las cuales tú nos puedas ayudar para restaurar la espiritualidad en el hogar. En el nombre de Dios oramos. Amén. Hoy queremos hablar acerca de por qué tenemos tantos problemas, por qué socialmente existen tantos problemas, por qué familiarmente, es decir, en el hogar, también existen tantas contradicciones, cuáles son las causas, de dónde provienen estas situaciones y cómo como familia podemos pues tener presente cada una de estas enseñanzas. Así que queremos invitarle desde ya que usted busque el libro de Génesis. Vamos a estar compartiendo los capítulos 2 y 3, aunque específicamente nos vamos a estar basando en los primeros 9 versículos del capítulo 3 del libro de Génesis. La Biblia nos habla de noticias. La palabra de Dios trae siempre noticias. Algunas son agradables y otras no. Y yo recuerdo una ilustración que alguien nos contó en una oportunidad, que una persona pues fue hospitalizada porque tenía una pierna mala y necesitaban hacer una amputación. Cuando el hombre pues pasa los efectos de la anestesia, pues le dicen: tenemos una mala noticia y una buena noticia. El hombre: bueno, por favor, dime la mala. Dice: bueno, la mala es que le amputamos la pierna equivocada, la que no era. ¿Y la buena? ¿Cuál es la buena noticia? Es que la pierna que tiene usted buena, la que tiene usted mala, no está tan mala como para amputarse. Es decir, que usted va a poderla seguir usando. No hacía falta tener ningún tipo de cirugía en esa pierna. Nos parece algo un poco de humor negro, ¿no? Este tipo de situaciones, pero es cierto que en la vida tenemos noticias buenas y noticias malas. ¿Cuáles son las dos noticias fundamentales que la Biblia nos transmite? La buena noticia es que somos hechos a imagen de Dios. ¿Usted quiere noticia más espectacular que esa? Usted y yo hemos sido hechos a imagen de Dios. Nos debe siempre regocijarnos y nos debe hacer siempre reflexionar en este aspecto. Somos templo del Espíritu Santo y ese templo ha sido diseñado a imagen de Dios. Es tan importante entonces que tengamos este cuidado, esta intención de nuestro cuerpo y también que tengamos esa bendición tan grande en nuestras vidas. ¿Cuál es la mala noticia que la Biblia nos trae desde los primeros capítulos del libro de Génesis? Bueno, que hemos perdido el Edén. Hemos perdido el Edén. Como hijos de Dios, haber sido creados a esta altura tan espectacular, a imagen de Dios, pero a la vez estar en el lugar diseñado por Dios para que la humanidad se desarrollara, como es el caso del Edén, con todas las riquezas, con la compañía de Dios, con todos los animales, en fin,
era un huerto extremadamente precioso en el cual el hombre podía pernoctar, podía hacer su vida y estar viviendo tranquilamente. Pero de él fuimos expulsados. Adán y Eva fueron expulsados y con él también nosotros hemos sido expulsados de ese sitio, de ese lugar. Y esa es una noticia mala porque al tener una vivienda segura, al tener ausencia de impuestos, al tener una serie de factores que no teníamos por los cuales preocuparnos, el haberlo perdido es una mala noticia. Evidentemente, al hombre perder el Edén, el hogar, fue una de las principales cosas que ha estado sufriendo o ha estado bajo ataque. Volviendo a la buena noticia, en Génesis capítulo 2 se habla de toda la hermosura de ese huerto del Edén. Evidentemente, no solamente la presencia de Dios, sino estar todos esos árboles con toda la ausencia de sequía, no llovía en la tierra, se regaba con un vapor que salía de ella. La belleza del Edén, con sus ríos y con todo su esplendor, la gran cantidad de animales que vivían en aquel lugar, evidentemente tiene que haber sido un lugar extraordinariamente bello. Y era bello y además era perfecto, porque Dios lo había creado desde esa perspectiva. Era la mansión donde el hombre iba a vivir, donde el hombre iba a estar. Todo estaba en armonía en ese lugar. Es una maravilla como el capítulo 2 hace una descripción de toda la armonía que había en el huerto del Edén, producto de la creación que Dios hace de la humanidad. Dios y el hombre en una gloriosa comunión. Cada día el Señor venía y hablaba y se ponían de acuerdo y conversaban y tenían una relación tan estrecha, tan profunda. No había intermediario, no había lejanía. Estaban ahí a la vuelta de la esquina, como decimos vulgarmente, continuamente, Adán y Dios, cercanos uno al otro, en una comunión maravillosa. El capítulo 2 describe una comunión perfecta, un momento, pudiéramos decir, icónico dentro de la relación del hombre con Dios. El hombre y la mujer, creados, diseñados por Dios, la mujer que vino a llenar ese vacío que existía en el hombre, que vino a colmarle de felicidad, también vivían en una perfecta y estrecha armonía. El hombre y la mujer con la naturaleza. Ahí estaban ellos pues nombrando los animales, en este caso Adán, estaban conviviendo con ellos. No dice que estuvieran matando ningún tipo de animales, ni que los animales estuvieran en conflicto con otros animales. Era todo perfecto. La descripción que hace el capítulo 2 del libro de Génesis es una perfección pues extraordinaria, una linda, una bella unión, una extraordinaria unión. Pero tenemos que tener presente de que ese es el origen y la idea que Dios tenía de manera original. El capítulo 3 de Génesis, que es el que hemos estado pues tomando como base, va a narrar una situación pues terrible entre el pecado, la desobediencia del hombre y de la mujer entra en este momento y hay algo espantoso como es la salida del hombre de ese hermoso lugar, de esa bella armonía, de esa estrecha relación con Dios, y comienza a aparecer todo lo imperfecto. A partir de ahí pues aparecen los asesinatos propiciados por la envidia, comienzan a aparecer las pasiones humanas, comienzan a aparecer tantas
situaciones que a partir de ahí aparecen y se agravan y se agravan y se incrementan a medida que pasan las diferentes humanidades. Aunque algunas religiones pues predicen que en un futuro, es decir, que en diferentes reencarnaciones el hombre va a mejorar, si eso es cierto, estamos muy lejos del proceso de reencarnación final, porque cada día la humanidad que está peor y no hay signos de ningún tipo de mejoría al respecto. Dios y el hombre en oposición, y eso es lo más dramático de todo. Esa comunión tan maravillosa que aparece en el capítulo 2, aquí se pierde. Adán y Eva se esconden de Dios. Qué dramática esta situación. Y todavía vemos en la actualidad tanta gente escondiéndose de Dios, alejándose en desobediencia de los principios de Dios, tratando de establecer un perímetro en el cual Dios no vaya a entrar, no vaya a ser parte. El hombre y la mujer en el pasaje que antes vivían en tanta armonía, ahora aparecen acusándose mutuamente. En este capítulo 3 se acusan mutuamente, se acusan el uno al otro para ver en dónde caía la culpa de lo que habían hecho. Recordemos esas palabras, la mujer que tú me diste. Adán a lo mejor reprochándole a Dios. Él no había pedido nada supuestamente, aunque Dios vio la necesidad que había en Adán. La mujer que tú me diste, esa es la culpable. El hombre y la mujer pues aparecen entrando en contradicción. Ahí aparecen la mención de los espinos y los abrojos como la manera en que el hogar ya comienza a tener los primeros embates del sufrimiento. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene que ver la caída de Adán y Eva con la familia? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablando de este evento? Porque, mis hermanos, si no se comprende la caída, no se va a comprender por qué hay tantos problemas en esta humanidad. Si no se comprende este evento que aparece en el libro de Génesis, no vamos a comprender lo que está pasando con los hijos, con la fidelidad, con el amor en la familia. ¿Qué fue tan terrible? ¿Qué fue tan terrible en el Edén para el hombre? ¿Qué fue lo terrible? Esta ha sido una pregunta pues crucial en el siglo IV de nuestra era. Esta fue una pregunta importante que estuvo en los debates teológicos de ese momento. Es decir, ¿qué de terrible fue la caída en el Edén para el hombre? ¿Qué de terrible fue? Y hay dos respuestas a esta pregunta. Dos teólogos, supuestamente, es decir, evidentemente en contraposición el uno del otro, dan sus diferentes enfoques o respuestas a esta pregunta. El primero de ellos, Pelagio, que vivió en el 360 hasta el 420, un monje inglés. Él creía en la entera santificación, Dios dice, de acuerdo a lo que Pelagio expresaba, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Pelagio dice esto, dice, cuando Dios pide, nos ha dado la capacidad para hacerlo. Así que el hombre, si Dios le pide que sea santo, él tiene la capacidad, que el hombre tiene la capacidad para ser santo. Y Pelagio entonces obvia un poco o no le da importancia al capítulo 3 de Génesis, en esta pérdida del huerto del Edén y en esta entrada del pecado en la vida familiar, sino que el hombre puede lograr ese proceso de santidad que estamos hablando. Según Pelagio, Adán fue hecho mortal. Es decir, cuando Dios creó al hombre, entonces, según Pelagio, no lo creó inmortal, lo creó para que muriera, para que en un momento muriera. Es decir, que no fue resultado de la desobediencia que perdió esta eternidad, sino que, de acuerdo a Pelagio,
el hombre fue creado pues mortal, para que muriera cuando sus tiempos se le agotaran. Pelagio también decía que todo hombre es inconsciente y luego decide si va a pecar o no pecar. Todo hombre es inconsciente y luego decide si va a pecar. Por lo tanto, Adán decidió pecar y esa era la respuesta que Pelagio pues traía, pero lo miraba desde ese punto de vista. La gracia para Pelagio es meramente una ayuda, es decir, el hombre tiene todo el paquete, no le hace falta más nada. No, la gracia es meramente una ayuda, ya él tiene los ingredientes básicos para poder alcanzar esa santidad que Pelagio anuncia en su concepto teológico. Esta es la respuesta que Pelagio da a esta pregunta. ¿Cuán terrible fue la caída del hombre para la familia? Es decir, ¿cuál fue el impacto que tuvo este elemento? Al contrario, es decir, la otra posición diferente que aparece en este siglo es la de Agustín, el obispo de Hipona, bien conocido. Hipona, que está ubicado en el norte de África. Quizás fue el teólogo más importante de la época medieval. Su influencia duró cerca de 1000 años. Agustín dijo en una ocasión: Señor, manda lo que tú quieras que hagamos y danos la habilidad para hacer lo que tú mandas. Es decir, que ya desde este mismo ángulo de su pensamiento se percata de que Agustín sí está buscando un acercamiento, una necesidad para que el hombre pueda hacer, porque puede tener las intenciones como también Pablo decía, miserable de mí. Es decir, él tenía el deseo, su cuerpo de obedecer, pero su cuerpo se negaba a hacerlo. Sus enseñanzas pues evidentemente eran todo lo contrario a las de Pelagio. Él decía que por haber pecado Adán, el hombre perdió, o el hombre llegó a ser mortal. Es decir, que anterior a eso el hombre era inmortal. Dios lo había creado para la eternidad. Creía también, Agustín decía que todos los descendientes de Adán nacen pecadores, así que a partir de ahí el pecado entró en la humanidad, a partir de ahí el pecado original va a estar manchando a cada uno de los vástagos que sacan de los diferentes hogares y relaciones que tienen estas parejas. De acuerdo a Agustín, el hombre no tiene la habilidad para hacer lo bueno ante Dios, no tiene la habilidad, le hace falta la dirección, la guía de Dios. Es lo que él sustenta, y a no ser por la gracia de Dios nadie se salvaría. Esos son los postulados que Agustín tiene. Es decir, si no es por la gracia de Dios, la gracia de Dios para Pelagio era una ayuda, para Agustín era algo indispensable, era totalmente necesario, era la opción para poder escapar de ese recorrido hacia la muerte sin ningún tipo de solución final. ¿Cuáles los postulados actuales de estos puntos de vista? ¿Dónde lo vemos en la actualidad? Porque a veces usted habla de Agustín y de Pelagio, un tipo de persona que no tenga un conocimiento teológico o religioso y no saben quiénes son. Algunos crean que puede ser pues Agustín ahí, el pueblo de San Agustín, algunos de Pelagio hasta menos común que se pueda encontrar. Pero ¿dónde encontramos los vestigios en la actualidad? ¿A dónde encontramos los vestigios de esta teología en la actualidad? Bueno, la de Pelagio la encontramos en el humanismo y el liberalismo teológico. Ellos son los que han desarrollado, los que han continuado estos postulados de Pelagio. Y el humanismo está progresando, está muy en boga en la sociedad actual. Forma parte de la idiosincrasia del hombre moderno. Es decir, que está muy presente entonces esta idea. Es decir, que la gracia es una ayuda, que el hombre es mortal, que y que el hombre puede ser santo y que puede también decidir no serlo. El humanismo, ¿qué hace? El humanismo, como su nombre lo indica,
le dan la mejor cara posible para el ser humano. Es decir, la mejor cara que se le pueda dibujar al ser humano, el humanismo es la que la dibuja. El hombre, de acuerdo al humanismo, es naturalmente bueno. En otras palabras, la Biblia exagera. La Biblia exagera cuando dice que todos somos pecadores. El humanismo dice que no, que hay personas que son buenas, y hay personas que el mundo es el que le enseña, es decir, la sociedad es la que le enseña a ser malo, pero que inicialmente son inocentes, que esa es la idea que Pelayo pues enarbolaba o desarrollaba. El mal, por consecuencia, lo que estamos diciendo, viene como consecuencia del entorno. Es decir, ¿cuál es el origen del mal? El entorno. El entorno fue el que nos echa a perder. Es decir, si usted cambia el entorno y cría entonces a los muchachos en un lugar cerrado, le da un teléfono para que nada más que aprenda algunas cosas positivas y lo mantiene aislado, ese muchacho va a ser así. Todos conocemos que no. Todos conocemos que no. De hecho, este incremento en el suicidio juvenil, estas situaciones que estamos mirando en la actualidad, no dan una respuesta muy categórica, muy halagüeña a estas ideas que el humanismo nos quiere imponer. Los liberales, por su parte, ¿qué hacen? Es decir, la segunda vertiente o corriente que se adhiere a los postulados de Pelagio, declaran que los primeros capítulos de Génesis son un mito. Es decir, era una fábula, una historia que alguien nos estuvo contando. Y para escapar de la enseñanza bíblica que no le gustan, la tratan como cosas culturales. Eso es algo cultural de la época antigua. Esa es la manera en la cual los antiguos pues estaban mostrando ciertas cosas. Ese formaba parte de lo que se llama oscurantismo antiguo. Y de esa manera menosprecian, pasan por alto, no toman en cuenta este capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, y por lo tanto no tienen una explicación. El otro punto de vista, en este caso de Agustín de Hipona, son los que toman los conservadores bíblicos. ¿Y qué hacen los conservadores bíblicos? Aceptan la palabra de Dios tal y como está escrita, sin buscarle ningún tipo de vuelta. Esto es lo que nos dice la palabra, esto es lo que yo debo creer, esto es lo que yo debo entender, esto es lo que yo debo de hacer mío, y esto es lo que yo debo analizar, lo que Dios me está diciendo por medio de su palabra en estos tiempos. Lo que no está claro, lo tratamos sin dogmatismo, es decir, no establecemos algo claro. ¿Cómo entonces explicar la tentación, la caída y el pecado desde este punto de vista? El origen del tentador, ¿cuál fue su origen? Ahí lo miramos en segunda de Pedro, nos habla, y también Judas capítulo 6, vamos a mirarlo más adelante, nos hablan de que hubo ángeles caídos, los cuales incitaron a toda esta maldad. El origen del tentador, posiblemente mucho antes de la formación del hombre. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiendo despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad, las entregó para ser reservados al juicio. Y dice Judas 6: hubo ángeles que no gobernaron su posición original, sino que abandonaron su propio lugar y su propia habitación. Es decir, se olvidaron, es decir, echaron por tierra lo que estaba diciendo. Isaías también nos define de la siguiente manera. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti
todos los que vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Esta es la descripción que hace la palabra de Dios con relación al origen del mal. Es decir, de dónde pues comienza este proceso. Bueno, perdón. Está indicado, es decir, que hubo al principio una caída y esto fue lo que provocó todo eso. ¿Cuál es la naturaleza del tentador? ¿De qué manera se mete en el hogar, se mete en la familia? ¿Cómo lo hace? Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que ahí está incitando. El significado de Satanás es sencillamente calumniar. Ah, eso dijo Dios. Ah, pero eso dice la Biblia. No, pero así no es de otra manera. Su objetivo es levantar calumnia, es que el pueblo de Dios no crea. Y cuando el pueblo de Dios escucha esa voz y se aparta de estos principios, entonces se hace presa fácil de lo que Dios está estableciendo en su vida. La Biblia lo presenta como nuestro adversario. El enemigo es nuestro adversario. Y ese adversario es el que va a estar siempre dando pie de tropiezo para que estemos cayendo. Es un engañador. Es decir, se representa aquí como un engañador, como un homicida y como un mentiroso. Y de hecho, parte de su mentira en el libro de Job, pues tiene que ver de incitar a Job a que estuviera pues adjudicando acerca de su fe contra Dios, o estuviera renegando de esa fe contra el Altísimo. Esa es la naturaleza del tentador. La manera en que tienta, de qué forma lo hace. Crea dudas en el carácter de Dios. No, pero que Dios no es tan bueno. ¿Cómo Dios, si es bueno, permitió esto o lo otro? Usted escucha esa pregunta con mucha frecuencia. ¿De qué manera Dios no puso fin a la pandemia? ¿De qué manera Dios permitió tal y más cual cosa? Siempre culpando a Dios. Crea duda en cuanto al carácter de Dios. Dijo a la mujer, y veríamos en Génesis, ¿de veras Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? No era eso lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal. Pero su manera es tergiversar. Su manera es medias verdades. Para que usted pueda irse con ese lanzamiento en curva, usted se pueda perder, y eso es cómo el tentador pues comienza a entrar, y comienza a entrar en la familia, comienza a entrar en los hogares, y cuando esos principios son socavados, pues entonces es cuando todo se hace daño. En una ocasión había una presa que tenía una enorme cortina de agua que estaba drenando, y algunos nos pensaban que eso era algo normal, pero el técnico que estaba mirando la situación dijo, no es normal, ella no está diseñada para drenar por este lugar, esto lo que va a hacer es que va a abrir inmediatamente, tenemos que buscar los medios, los recursos para atrapar esa vía que se está abriendo, porque se va a llevar todo el dique y entonces va a quedar pueblos arrasados con esta situación. Y bueno, así es el enemigo. Intenta que esos diques de contención que la palabra de Dios nos ofrece, esos principios sólidos que impiden que el agua arrase con nuestros hogares, pues él comienza a decir que no es importante, que no es necesario, y la familia en la actualidad comienza a dar marcha atrás y a hacerle oído al humanismo, a escuchar al liberalismo teológico, a mirar ciertos postulados que evaden estos principios que están más centrados en la palabra de Dios. Adán y Eva cuestionaron el mandato de Dios, no comerás. Hoy el debate sigue el mismo rumbo. Muchas veces la batalla en los hogares está sobre la Biblia. No, pero este no es yo creo que estamos en épocas modernas, tenemos que suavizar un poco
estos principios. Esto no es una mera lucha intelectual o una mera lucha académica. La pregunta es, ¿creo en Dios? Si no, espiritual, es una pregunta espiritual. ¿Creo a Dios? No es si yo creo en Dios. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero usted le cree a Dios. Hay una marcada diferencia entre una interrogante y la otra. La familia tiene que estar más abierta a creerle a Dios. No es creer en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Dice que el diablo cree y tiembla. Es creerle a Dios. El que cree a Dios está dispuesto a hacer lo que Dios define en su palabra. Eso se ve pues claramente como Jesús y Adán, ellos respondieron a la tentación que había sobre ellos. Todo se trata de acercarse a la palabra de Dios. Adán no tomó estos principios. Sin embargo, Jesús, ahí en Juan capítulo 4, se estuvo apegando de manera firme a la palabra de Dios. Y de esa manera el diablo tuvo que huir de él. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, es bueno que tengamos cada uno de estos conceptos claros. La caída rompió nuestra capacidad de conocimiento y de habilidad. El pecado ha hecho del conocimiento del mal una virtud y la práctica del mal una verdad. Esto ha sido traumático, lo que el pecado ha hecho en la humanidad, y esa es la respuesta por la cual hay tanto mal en la época que vivimos. Si miramos un poco la diferencia entre Adán y Jesús, que hace un momentico estábamos mencionando, aquí la podemos ver un poquito más claro. El lugar de la prueba, pues Adán estaba en el paraíso, en las mejores condiciones, en el lugar ideal. Sin embargo, Jesús no se encontraba en el desierto. Jesús se encontraba en el desierto. El desierto no es el lugar ideal. Evidentemente no lo es. La asistencia para la prueba, en este caso Adán tenía a su mujer. Y de hecho Adán culpó a su mujer porque no hizo una buena asistencia, parece, en lo que él estaba haciendo. Jesús, por el contrario, se encontraba solo. En este lugar. ¿Cómo fue la alimentación durante la prueba? Porque es importante durante la prueba que usted esté nutriéndose. ¿Cómo fue la alimentación? En el caso de Adán, tenía todas las frutas del huerto, porque no era cierto lo que el diablo decía. Ahí estaban todas a su disposición. Solo la del bien y del mal no podía. En el caso de Jesús, se estaba preparando. 40 días de ayuno estuvo Jesús. 40 días de ayuno, un prolongado ayuno para poder sobrevivir a estos embates. Estos tiempos que vivimos, la familia tiene que prepararse si quiere sobrevivir a estos embates tan diabólicos, tan bien orquestados, que la sociedad pues está por un lugar y por otro, usando diferentes ropajes, diferentes acciones para destruir a la familia de Dios. ¿El resultado cuál fue? Adán cayó, pero Jesús se mantuvo firme y sin caer. ¿Qué resultados ha tenido esto para la familia? Porque aún tanto el mal, que fue nuestra pregunta del principio, el pecado ha destrozado nuestros hogares. Esa es la dura y cruda realidad. El pecado ha destrozado nuestros hogares. Ninguno de nuestros matrimonios está fuera de esta mala noticia. Ninguno. Si no es una cosita de otra, siempre hay alguna desavenencia. No es esa relación perfecta del capítulo 2 de Génesis. Nuestra mente está estropeada por el pecado y pensamos que no hay soluciones ni para el hogar ni para el matrimonio. Muchas veces pensamos esas cosas. Cuestionamos que Dios tenga parte en la solución de nuestros hogares. Eso es cuestionado, y a veces tristemente hasta en los creyentes. Volvemos a la misma idea de Pelagio. Él consideraba de que el hombre podía decidir, y le dejamos esas opciones cuando sabemos que exactamente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es vida eterna. La única manera es volverse a Jesucristo. La única manera que la familia puede salir adelante en este aumento, en este incremento, en esta vorágine de tantos problemas y adversidades, es volverse a Dios. No hay otra solución.
pensamos que Dios no es suficiente para resolver nuestros problemas. Dios es persona y pretende resolver nuestros conflictos de su santidad, no desde su pecaminosidad. Algo también importante es que tenemos que aprender como familia a establecer un pacto. Un pacto significa una relación de compromiso. Tenemos que comprometernos. Entonces, fíjate que no hay mucho compromiso. En la antigüedad se daba la palabra y la palabra tenía un impacto tremendo. Hasta en los piratas. Lean esa historia de los piratas. Hasta en los piratas la palabra tenía un impacto. Los piratas que eran bandoleros, había un valor, un peso en la palabra. Hoy la palabra ha dado paso a la firma de documentos y la firma de documentos a las demandas y todo se ha vuelto se ha deteriorado en ese sentido. El propósito de la familia es amar y ser amado. Esa es la intención. Esa es la intención de la familia. Por eso necesitamos retomar o buscar eso. Lo contrario de un pacto es un contrato. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la familia. La familia está para bendecir. La familia está para ayudar. La gracia es el sustento del hogar. La gracia es el sustento de su hogar. Significa perdonar y ser perdonado. Lo contrario a la gracia es la ley, pero no vivimos bajo la ley, sino que es importante que estemos aprendiendo a vivir bajo la gracia. Esa es la idea que Agustín de Hipona pues tenía, la importancia de depender de la gracia de Dios. Nuestros hogares no son invulnerables a la tentación del mismo enemigo del paraíso y del desierto. Es decir, que estamos expuestos, continuamente estamos expuestos al que tentó a Adán y Eva en el paraíso, como al que tentó a Jesús en el desierto. Implica que hay que cuidarse. Evidentemente, si queremos salir de este círculo de males, tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuidando unos a otros en el entorno familiar. El esposo debe cuidar a su esposa y viceversa. No permita que su cónyuge se enfrente solo a las tentaciones. Ayúdese. Pero es importante también que usted ayude a sus hijos. Que usted hable mucho con ellos de todas las situaciones que están atravesando en los hogares, que están pasando en la familia. En otras palabras, necesitamos hogares felices que sepan enfrentar las dificultades juntos. Hogares felices que sepan enfrentar las dificultades juntos. Las posibilidades de pecar siempre están en las puertas. Siempre están en las puertas. Y en este tiempo aún más. Pero recordemos, hay esperanza en Jesucristo. El Dios que no falla. Hay esperanza en Jesucristo. Por nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Por más que nos esforcemos, no vamos a lograr nada. Solo esperemos en la fuerza y la capacidad que encontramos en la cruz de Jesucristo. Y eso necesitamos colocarlo como el ADN de nuestros hogares, de nuestra familia. Que aprendamos todos a confiar y a protegernos el uno al otro ante los embates que el enemigo va a estar colocando. ¿Cuáles son entonces, como empezamos, la mala noticia? Muchos de los matrimonios y muchos de los hogares están en crisis en la actualidad. Esa es la mala noticia. Tanto en la iglesia como fuera de ella. Muchos hogares están atravesando situaciones muy críticas en ese sentido. La buena noticia es que para todos hay solución en la gracia de Jesucristo. Para todos. Para todos. Y qué bueno es que estemos entonces aprendiendo a encontrar esa solución y viviendo en ella. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Bueno, hay que ir hasta Génesis capítulo 3 y ahí comenzaron los grandes problemas nuestros. Pero también debemos recordar que hay solución y la solución es Cristo. Cristo en la familia. Te invito a orar. Padre Celestial, estamos presentando a cada uno de los hogares aquí presentes. Estamos presentando, Dios, a aquellos que nos están a través del sistema MUR, o que nos miran a través de las otras
redes sociales también, oh Dios. Queremos implorarte, queremos suplicarte que tú te estés manifestando en su familia, en sus vidas, Señor. Abundan los problemas y sabemos, acabamos de estudiar cuáles son las causas, el origen de cada uno de ellos. Imploramos tu gracia, Señor. Imploramos que tu gracia nos sustente y nos brinde el abrigo oportuno para salir adelante, Señor. Ayúdanos a protegernos, ayúdanos a amarnos y ayúdanos, oh Dios, a vivir, oh Dios, bajo tu cruz, bajo la sombra de tu Espíritu Santo y protegido, oh Dios, por tu grandeza. Permite, oh Dios del cielo, que tú nos llenes con tu amor y nos permita, oh Dios, resistir en el día malo. Bendice esta humanidad y permite, oh Dios, que no sea presa final del humanismo, del liberalismo teológico y de otras corrientes doctrinarias actuales que estamos mirando que están dañando, Señor, y socavando la integridad de la familia. Ayúdanos, oh Dios, a que el amor y la bendición estén siendo parte de nosotros. Ayúdanos a abrazar tus principios y tu palabra. Ayúdanos a creerte a ti. En el nombre de Dios oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y le invitamos para la próxima semana nuevamente a sintonizarlo y ustedes también a participar para ser parte de este tema. Dios les bendiga.